En este siglo XXI, los grandes líderes mundiales son todos totalitarios. ¿A qué vos atribuís justamente esa gincana de totalitarios? En las redes hay una guerra entre la razonabilidad y la tilinguería. ¿Por qué? Porque están manejados sobre todo por los grandes centros de poder que, en su afán de dominio, usan las redes para idiotizar a la gente. Hay un ciclo de degradación intelectual, cultural y ética de la humanidad que termina siempre en el autoritarismo. El poder omnímodo de una dictadura es un eterno presente. Viene hoy Gaspar Rodríguez de Francia, viene Augusto Roa Bastos, ¿qué se van a decir? Bibliotecast, una lectura del presente escrita en el pasado. Hola, soy Ana Martini. Desde hoy empezamos este ciclo, Bibliotecast. La idea es justamente esto que les estoy planteando, una conversación en la intimidad de este maravilloso recinto que, como ustedes se dan cuenta, forma parte de uno de los paraísos que existen aquí en este mundo, una biblioteca. Hoy estoy en compañía de con quien mejor vamos a tener un diálogo enriquecedor y sobre todo muy placentero, Bernardo Neri Fariña. Bernardo Neri Fariña es un maestro, es docente, es investigador, es periodista, pero además, no sé si ustedes saben, es un gran músico, es un cantante de rock, formó parte de una de las orquestas primigenias de la década allá del 70, donde tuvo la oportunidad de traernos músicas no solo de los Beatles, sino de todo ese movimiento tan enriquecedor que dio al mundo ese sentido de la paz, ese sentido de la armonía y sobre todo ese legado tan importante porque hasta el día de hoy disfrutamos. Fíjense, es prácticamente un ser tan multifacético y hoy vamos a hablar con él de otro multifacético, gran escritor, el Supremo, Augusto Roa Bastos, y de su obra, Yo el Supremo. Hola, Bernardo. Bienvenido, maestro. Hola, Ana. Es un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación, por darme el privilegio de inaugurar este ciclo, que espero sea largo. Yo sé que será fructífero para hablar un poco de la cultura, de literatura, de obras maestras y de seres importantes que nos han dejado un legado fundamental en nuestra vida como paraguayos y como seres que amamos las letras y amamos la cultura. Al contrario, muchas gracias a vos por venir, sobre todo porque, como yo te decía antes, la idea aquí es generar no solamente un interés hacia todo lo clásico de la literatura, sino también dejar un precedente del pensamiento paraguayo actual. ¿Qué pensamos? ¿Cómo pensamos? Los paraguayos, ¿qué pensaron también? ¿Y qué pensó la literatura mundial a la luz de nuestra visión de hoy? Por eso nos pareció muy importante hablar de Yo el Supremo, que recientemente, el año pasado nomás, cumplió 50 años. Esta versión tan hermosa porque es de la Academia, ¿verdad? De la Real Academia. Hay muchísimas versiones y hay muchas tapas. Eso es algo muy lindo del Supremo. Tenés una gran colección. Yo soy coleccionista de ejemplares de Yo el Supremo. Colecciono los libros, las distintas ediciones, porque me interesan los prólogos. Y tengo uno que es mi preferida. Ah, mostra. Que es esta versión, porque tiene el prólogo de Carlos Fuentes, que me parece el prólogo más completo, más hermoso y más cercano a la gente. Porque Carlos Fuentes lo conoció muy bien a Roa, es el gran admirador de Roa, y además tiene un lenguaje que se acerca a la gente. Muchas veces los prologuistas de Yo el Supremo parecen querer competir en complejidad con la misma obra. Entonces no saber qué es más complejo, si el prólogo o la obra. Porque Carlos Fuentes y Carlos Fuentes cuenta una historia que después de la cual vamos a hablar respecto a las novelas de dictadores. Claro, eso es algo muy importante. Carlos Fuentes es mexicano y realmente hay una distinción. Qué importante eso que dijiste, porque mucha gente intenta englobar a Augusto Roa Bastos en el boom latinoamericano, cuando en la realidad él está en la novela de los dictadores. Sí, y él está... Bueno, el boom latinoamericano son en suma cuatro personas. Son Carlos Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez y Julio Cortázar.
Y por ahí Juan Goytisolo, 5 más o menos. Son 4. Esos son los escritores que conforman el boom latinoamericano, que es un movimiento literario y comercial que llevó adelante Carmen Balcells. Y después hay por eso la gente dice, ay, ¿por qué no está en el boom latinoamericano Borges? No, el boom latinoamericano es una cosa encapsulada, claro, en un grupo. Y Roa es quizás ya una especie de post-boom, porque cuando aparece Yo el Supremo, ya el boom estaba ya disminuyendo en intensidad, llamémoslo así, que el boom latinoamericano se da en los años 60 sobre todo, y ya en el 74 cuando aparece Yo el Supremo, ya Roa aparece solo con una obra que fue absolutamente original y que hasta ahora sigue siendo admirada por su originalidad total. Y vamos a ver después la génesis más o menos. Pero mira, qué interesante esto que decís, porque justamente, como vos señalaste, en el 74 prácticamente emerge, ¿verdad?, Yo el Supremo. Sin embargo, él en los 60 ya empieza, en los 65, 66 ya empieza como a preparar toda esta reflexión tan larga en torno a la figura de Gaspar Rodríguez de Francia. ¿Cómo vos ves esa situación de que él trabaja sobre la figura de un dictador, de un denominado dictador, cuando en el Paraguay también estábamos atravesando una dictadura muy larga, Alfredo Stroessner? Fíjate que él Roa Bastos, como escritor, como exiliado, es fruto de una dictadura, la dictadura de Higinio Morínigo en 1947. Muchas veces le decíamos que hubiese sido de vos como escritor si hubiese sido periodista, porque siendo periodista él fue desterrado del Paraguay, salió huyendo del Paraguay y fue a vivir en la Argentina en 1947, poco antes de la Guerra Civil. Perseguido por el gobierno de Higinio Morínigo, una dictadura, la dictadura más larga en el Paraguay en el siglo XX después de la de Stroessner, duró 8 años. Él es fruto ya de la persecución dictatorial. Y en la Argentina también, Gobolov, su gran amigo, Mario. Suele recordar la influencia que tuvo Roa Bastos de toda la situación política argentina, de la gran inestabilidad política argentina y de las dictaduras que hubo en la Argentina, dictaduras militares, previo incluso a la gran dictadura del 76. Entonces él vivió plenamente esa eclosión de dictaduras, de caos en la situación latinoamericana. Y él ya en El Trono de las Hojas, que aparece en 1953, habla del tema del poder, ya parece subyugado por el tema del poder, la omnipotencia, no solamente de los dictadores en sí, sino de los seres poderosos económicamente y todo ese tipo de cosas. Y en su primera novela, Hijo de Hombre, ya aparece la figura de Francia, uno de sus personajes iniciales, Macario, aparece como hijo del negrito Pilar, que había sido ayudante de cámara del doctor Francia. Hay una hilación ya con la figura de Francia y después en distintos pasajes va también recordando la figura de Francia. Quiere decir que en aquel tiempo él ya estaba pergeñando algo respecto a Francia. Y fíjate que la primera novela, Hijo de Hombre, sale en el 60, y su segunda novela es justamente ya Yo el Supremo, en 1974, que pasaron 14 años, tiempo en el cual él fue pergeñando esa novela. Y en ese tiempo también emerge fuertemente la dictadura de Stroessner, que al comienzo no era una dictadura muy visible, hasta los años 60, la sentíamos acá, pero fuera no se sentía su presencia, la presencia omnímoda de un dictador muy fuerte. Y en los años 70 comienza a emerger la represión muy fuerte y comienza a sentirse y comienzan paraguayos a exiliarse de nuevo en Buenos Aires después del 47, ya con la época de Stroessner, la segunda ola de persecución. La primera ola de persecución fue en el 47 y la segunda ola de persecución durante la época de Stroessner. Y ahí Roa Bastos también tiene vínculos con los exiliados y comienza a tomar conciencia de la dureza de la dictadura de Stroessner. Pero muchas veces se quiso pensar que él escribió Yo el Supremo pensando en el presente en aquel tiempo, en aquel entonces. Y yo creo que no. Lo que se ve en la lectura de Yo el Supremo es que el poder omnímodo de una dictadura
de una autocracia, de un totalitarismo, es un eterno presente. Eso es interesante, es un presente. eterno presente. Es un eterno presente, es siempre presente. Y eso se puede aplicar a los dictadores de antaño y los dictadores actuales, que todavía los hay en esa proporción de omnipotencia casi absoluta. No importa que sea fascista. No. La dictadura es dictadura. Dictadura es dictadura, más allá de las ideologías. Las ideologías se fundan en el siglo XX. Claro. Antes y antes de las ideologías ya había dictaduras fuertes, cuando se comenzaba a pensar en lo que era la democracia y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa idea del dictador fuerte, él la concentra en el Supremo, que además les fascina a Roa Bastos. Esto se nota a lo largo de la obra, no solamente porque era un dictador, sino porque era un ser fascinante en todas sus manifestaciones. Y ahí viene el hecho que se habrá planteado Roa, porque ahora sabemos todas las lecturas que tuvo Roa previo a la escritura de Yo el Supremo. Todo lo que se habrá planteado, cómo encarar la obra, cómo hacer de ese ser, cómo hacer del Supremo el protagonista sin caer en los convencionalismos propios de la narrativa de aquel tiempo, cómo huir de eso, cómo hacer de un ser fascinante y superior a todos, cómo hacer con él una novela común y corriente. Yo creo que ahí se le plantea a Roa su gran dilema. Y en 1967, ya cuando Roa ya estaba en pleno trabajo con Yo Supremo, un día en un café de Londres se reúnen Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, y ahí pergeña la idea de hacer una novela de dictadores. Iba a ser una sola novela, iba a ser publicada en Gallimard, en Francia, y donde iban a escribir varios latinoamericanos sobre dictaduras. Y por ahí iba a ser un solo conjunto de novelas, un solo libro. Pero después de eso no salió. Y ya sabían que Roa estaba con Yo el Supremo, que no sé si tenía ya título en aquel tiempo, que García Márquez estaba con, para mí, su mejor novela, El Otoño del Patriarca. Y ya estaba El Señor Presidente, que era el antecedente de todos esos, de Asturias. Y ya se encuentran con Yo el Supremo, que corría vertiginosamente, porque Roa ya hablaba de su obra sobre Francia. Y bueno, pero en aquel momento en que Vargas Llosa y Carlos Fuentes se plantean el tema de la novela de los historiadores, Carlos Fuentes se hace una pregunta que está en el prólogo de esa edición. ¿Cómo enfrentar la historia? Literariamente. Porque ellos hicieron una lista de los dictadores latinoamericanos fuertes, y cada uno más tilingo que otro. Claro. Pero entre esos, Francia se distinguía justamente por eso, por su capacidad intelectual y por su omnipotencia y por los pensamientos que él pequeñó y toda esa lucha que tuvo él con Buenos Aires y con sus compañeros de la independencia, los próceres y todo ese tipo de cosas. Era un dictador diferente. Entonces Roa quizás pensó, tengo que hacer una novela diferente. Entonces vino la génesis de cómo planteó él. Y después ya, como la notoriedad y la fuerza total de una dictadura puede parecerse a todas las dictaduras, y entonces podemos decir, esto se parece a la dictadura que vino después de Francia, que era la dictadura de Stroessner, la dictadura actual. Bueno, pero eso ya es una percepción de la gente legítima, porque la omnipotencia de un dictador es la misma omnipotencia en todos, con diferentes matices quizás, pero sí, ese poder para incidir en la vida y en los bienes de los demás. Y bueno, y surgió eso, y después cómo encarar la novela, y Roa le encontró, no sé si por una inspiración, no sé, de dónde sacó tanta capacidad, sobre todo imaginativa, para crear la novela que creó, porque no es una novela. Y cuando uno quiere encasillar a Dios Supremo, dice, ¿y qué es una novela? Y no sé, ¿es un ensayo? Tampoco. ¿Es un libro de historia? Tampoco. Es un discurso largo
del propio Supremo. ¿Como un monólogo? Es un monólogo interior ayudado por alguien que no escribió la historia de Francia, no escribió sobre Francia, escribió un libro desde Francia. Esa es la gran habilidad que tuvo Roa Bastos. En una parte del libro, el Supremo dice: quien quiera conocer a un semejante no debe convertirse en ese semejante, debe ser ese semejante. Y en otra parte el Supremo dice, en otra parte del libro dice: por fin encontré a alguien parecido a mí, soy yo mismo. Entonces, ¿qué pasó con Roa? Y Roa fue el Supremo al mismo tiempo. Ese Joel, el título... Por eso no lleva una coma. Claro, porque gramaticalmente decía yo, el Supremo, claro. Donde hay varias versiones que tienen ese error, porque quizás ni siquiera leyeron el libro antes. Que Joel lo concibe el propio Supremo en la obra. En una parte dice: yo varío de vez en cuando, el que no cambia es él. Joel somos lo mismo. Ese juego, no solamente de palabras, sino ese juego conceptual, hace que muchas veces la gente se pierda un poco, porque la gente busca la historia. Busca una historia en la novela, busca una novela de peripecias, como diría Borges, una novela de aventuras, una novela sobre y no encuentran tal novela, porque no existe. El discurso es largo y es quebrado, es fracturado, fraccionado, porque va y viene en el tiempo y se suceden los hechos, y eso hace que, si uno es un lector atento, sea devorado por la ansiedad de querer saber qué está pasando acá. Y yo tuve el privilegio de leer Yo el Supremo por primera vez en 1977, ayudado por José Luis Appleyard, que fue el hombre que me indujo a leer Yo el Supremo. Más que inducirme, me obligó a hacerlo. Y yo le rendía cuentas cada semana. Cada lunes nos reuníamos en un bar que se llamaba El Navegante, que estaba en Colón y General Díaz, en pleno barrio rojo. Que tomaba una cerveza y yo ahí le contaba lo que había leído y él me interpretaba lo que yo había leído. Yo lo interpretaba a mi modo. Yo todavía en aquel tiempo no podía absorber todo ese mare magnum de cosas. Yo era un lector ya avesado, más o menos, pero no con tanta carrocería como para encararme frente a ese Supremo Roa Bastos. Y después tuve que leerlo varias veces y hasta ahora sigo leyendo capítulos, o sigo leyendo partes, y realmente es fascinante. Y él me decía, Appleyard me decía: no busque la historia, regocijate con las palabras. Claro. Y bueno, lees eso y esa deconstrucción, reconstrucción de palabras, sílabas, esas rupturas silábicas que hace, y esos conceptos con que juega. Bueno, realmente es metaliteratura, porque es un libro que habla de la literatura en sí, tomando como pretexto al ser supremo ese que fue Francia, cuya historia fascinante se traduce en literatura pura. Y ese es el logro mayor de Roa Bastos. Creo que entre las novelas de dictadores no hay ninguna que se asemeje a Yo el Supremo. Ahora, eso que señalaste de esa reunión primigenia entre Carlos Fuentes y Vargas Llosa, ¿verdad? Donde se plantean justamente literatura e historia. Se plantean los dictadores porque Latinoamérica estaba en ese momento prácticamente con un juego de dictadores a lo largo y a lo ancho. ¿Cuál es el límite en la realidad para que la gente pueda comprender y al encontrarse con el Supremo o con otros textos decir, esto es verdadero, esto no? Esto es literatura, esto es historia. ¿Cómo abordar esa parte, más allá de la creación lingüística, que sin duda está siempre presente, la palabra por la palabra misma? Es muy difícil internarse en Yo el Supremo buscando la historia de Francia. Bueno, no es una biografía novelada de Francia. No es una historia de la época, sino es una historia de un todo. Por eso es el eterno presente del poder dictatorial. Se centra en el poder de Francia y en las demostraciones de poder que hace Francia y en los juegos dialécticos que hace Francia, porque lo que se nota en la novela es que
la gran búsqueda de Francia era su trascendencia en el futuro. Decía, la quimera me ha ganado. Él toma el concepto quimera como un conocimiento erróneo de la verdad. Dice, yo no quiero ser quimera, yo no quiero que me conozcan erróneamente. Y entonces lo que hace es un largo discurso buscando que alguien tome la palabra para que él no sea quimera en el futuro. Pero que quede en el futuro. Que quede en el futuro, porque es un gran drama, porque él está muerto. Su discurso lo hace ya muerto y se da cuenta cuál es el concepto que tienen de él y todo ese tipo de cosas, porque él mismo Supremo dice el momento de están los escritores y los historiadores, los falsificadores de la verdad y todo ese tipo de cosas. Y son dos en uno, es una bipolaridad del Supremo, porque hay un Supremo muerto y hay un Supremo muerto que cree que no está muerto. Entonces ese juego dialéctico que se hacen entre ellos mismos, él, entonces es una cosa fascinante cuando uno va descubriendo, pero eso debe ir descubriéndose poco a poco, o debe ir leyéndose con un guía, con alguien claro, que te va indicando el camino, porque solo joven y sin mucha carrocería literaria, y aún teniendo carrocería literaria, como me pasó a mí, es muy difícil de adentrarse. Pero una vez que uno entra dentro, es fascinante, porque se regodea con las palabras, con los conceptos, y con algo que mucha gente no ha percibido de entrada, que es el gran sentido de humor que tiene Roa Bastos. Es un parte que te desternillas de risa. Hay pasajes así, donde decís, ¿cómo puede tener tanta imaginación y tanto sentido de humor? Es un humor finísimo. El manejo de la ironía. Es que no te provoca risa, sino una sonrisa así, de, che, mirá, no puede ser tanto talento. Sí, a mí siempre recuerdo a los escribanos, los que escriben en vano. Sí, porque ese juego de palabras realmente contribuye a que ese universo, y eso que vos señalaste, hay diferentes abordajes como para poder leer, y como para poder leer el Supremo, mejor para poder comprender. Y algo muy interesante que yo creo que debe facilitarse también al público en general, la gente se dice, bueno, ¿cómo es que están acá los hermanos Robertson? ¿Cómo vienen acá? ¿Cómo llegaron? ¿Verdad? Ese viaje en el tiempo, ese atrapar una atmósfera que, como vos decís, es una atmósfera de reflexión sobre el poder permanente. Sí, hace poco tiempo en la Facultad de Filosofía hicieron una exposición sobre diversas lecturas de Roa. Cierto. Fue para mí uno de los acontecimientos literarios del año pasado, porque los estudiantes de filosofía presentaron Yo el Supremo desde varias ópticas: sociológica, psicológica, histórica, lingüística también. Porque el mismo Carlos Fuentes dice que después del Quijote, Yo el Supremo es la novela que más recrea el lenguaje castellano, sí, renueva, refresca Y entonces en aquella ocasión sí se vio la enorme capacidad que tuvo Roa de darle diversas posibilidades de abordaje a su novela. Yo creo que ni él se dio cuenta de todo eso. Él en su genio, bueno, tomó al Supremo de distintos puntos de vista, de sus propias percepciones, todo ese tipo de cosas. Pero cuando uno lee Yo el Supremo, un año después, 2 años después, o lee simplemente pasajes, le encuentra siempre aristas nuevas. Y repito, no va a encontrar nociones de historia pura, porque se va a perder, porque va a pensar, ¿esto es histórico o es una fabulación? Siempre está la fabulación y la historia. Y ese otro punto también sustancial. Para abordar Yo el Supremo, como lector, uno debe conocer la historia. Porque aunque eso no sea un libro de historia, el conocer la historia de aquel tiempo, las conductas de aquel tiempo, los personajes de aquel tiempo, quién era Patiño, por ejemplo, Policarpo Patiño, quién era Policarpo Patiño, debes saber la historia, por lo menos parte de la historia, tener nociones de la historia de aquel tiempo y la historia del mismo Francia. Ahora que vimos los libros recuperados, por ejemplo, sabemos, Balderston nos dice que el libro a que más recurrió fue la que para mí es la mejor biografía de Francia, que es la de Julio César Chávez, el Supremo Dictador, de 1942. Para mí sigue siendo insuperable como biografía. Y cómo Francia ese libro lo recrea, porque ese libro de Julio César Chávez, el gran Julio César le llama Francia a Julio César Chávez, ese mismo libro hay párrafo completo que él rehace
fabuladamente. Hay párrafos completos de Julio César Chávez que él rehace fabuladamente. Entonces, él no toma la historia como punto de vista cronológico ni aspecto conceptual. Toma la historia para su finalidad principal, que es siempre tener el tema del poder a la vista. El poder que es atemporal. Pues el poder de un dictador es atemporal. Porque el poder del dictador se proyecta mucho más allá de la propia vida del dictador, como se proyecta la dictadura de Francia en nuestro país. Se siguió proyectando durante mucho tiempo. Tanto es así que Carlos Antonio López tuvo que prohibir que se hablara de Francia. Ni bien ni mal, nada. Porque era mucho todavía el miedo, ese cerval que se tenía a la memoria del Caraiguazú. ¿Te acordarás que estuvo el cadáver de Francia como 3 o 4 días? Sí. Porque nadie se animaba. Creo que con un palito nadie se animaba, empujó la ventana. Sí. Era tanto el temor que despertaba que nadie se animaba a pensar siquiera que estuviera muerto. Porque todos pensaban que el Supremo adivinaba el pensamiento de la gente. Claro, todo ese mito alrededor del poder que se construye y que, como vos decís, va más allá de la existencia del propio dictador. Sí, porque se crea un ambiente en el que todo depende del dictador. Todo. Y hay diversos pasajes donde te demuestran que todo depende de él. Él es el poder omnímodo. Y en ese aspecto que mucha gente también utilizó yo el Supremo como una especie de símil en el poder de Stroessner, que él era poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y en aquel tiempo el Supremo, Francia solucionaba todos los problemas conyugales de la gente, y era el sometimiento total, ¿no? Era un pueblo sometido a un poder omnímodo. ¿Y vos sentís que todas esas dictaduras que nosotros hemos atravesado, como señalaste recién, antes, ¿verdad? La de Higinio Morínigo, la del mismo Francia, la de Stroessner, siguen teniendo una repercusión muy fuerte en la realidad y siguen significando para el Paraguay dosis de autoritarismo, de falta de expresión libre? ¿Cómo vos ves eso? Fíjate que el Paraguay es un país que nunca tuvo democracia. Hasta 1989. Es una sucesión de dictaduras y cada... No hubo una breve primavera democrática sí, ya. Pero no fue una democracia, sino fue una apertura que terminó en la guerra civil. Claro. Fíjate que nuestra independencia no significó la liberación del pueblo, porque siguió la dictadura de Francia, que fue tan omnipotente y tan pesada como la dictadura de los españoles. Y después ya vino también la dictadura de don Carlos Antonio López, que fue un dictador. Abrió un poco las manos, porque en la cultura, ese tipo de cosas, desarrolló el país, abrió las puertas del país, pensó en el futuro, pero fue una dictadura, políticamente fue una dictadura, fusiló a varios. Y Francisco Solano López, que fue también un dictador. Y después de la guerra hubo un periodo de caos terrible. Y después del caos vinieron otras dictaduras, la dictadura, por ejemplo, de Albino Jara y todo ese tipo de cosas, fueron nefastas. Y entonces, en ese ambiente de falta de democracia, de falta de gimnasia institucionalista, el pueblo paraguayo fue siempre un pueblo sometido, un pueblo de súbditos, no de ciudadanos. Fíjate que las primeras elecciones presidenciales con 2 candidatos, ocurrieron las elecciones en 1928, cuando en todo el mundo había elecciones del siglo XIX. La segunda fueron en 1963. Entonces, ¿de qué gimnasia democrática vamos a hablar? Entonces, ¿cómo el pueblo paraguayo iba a tener noción de la democracia? Noción de la democracia tenían quienes viajaban, quienes salían y veían otros mundos, otros países, cómo se manejaba institucionalmente en los países, donde el presidente era uno más y donde había un poder legislativo y había un poder judicial que tenía su propio rumbo. Pero acá no. Acá un hombre decidía por todos, o un grupo de hombres decidían por todos. Y en el 89 tuvimos ese atisbo de apertura democrática. Y por ejemplo, del 46, que en junio del 46, el 9 de junio,
cae el cuarteto militar que sostenía Morínigo en una asonada en la caballería, y ese cuarteto era de pensamiento absolutamente nazi, y ese cuarteto encabezado por Victoriano Benítez Perrier, el papá de Manon Benítez Perrier y abuelo de Mario Audo Benítez hijo, que era el poder supremo en aquel momento, era el comandante de la caballería. Cuando ese poder cae, bueno, Morínigo se queda sin sustento militar, y entonces aprovechan los políticos para meterse y salir a las calles y ganar un pequeño espacio para manifestarse, un pequeño espacio de libertad. Pero ¿qué pasó? Que los mismos líderes políticos, en vez de hacer un pacto democrático y rehacer o hacer un país institucional, comenzaron a pelearse entre ellos, a desafiarse entre ellos. Ya desde esa época. Sí, ya, claro, en el 46, que vinieron los liberales y había mítines en las calles, todo tipo de cosas, venían los comunistas y lo mismo, los colorados lo mismo, los franquistas, los que serían después los febreristas, lo mismo, y los líderes imposibilitaron que el pueblo se juntara en una sola idea democrática, no en un consenso total ideológico, político, nada, no, sino una unidad en la diversidad para hacer un país mejor. Y esa breve eclosión de libertades que se llamó justamente la primaria democrática terminó de una manera terrible con la guerra civil del 47. Sí, para que veas cómo los mismos líderes políticos no tenían la gimnasia democrática, el hecho de poder comunicarse, poder discutir en la acepción real del término discutir, no de pelear, sino consensuar un país. No tuvieron esa capacidad y terminaron en una masacre. Y después del 47, otra vez la anarquía, hasta que vino Stroessner y la historia ya la conocemos. ¿Vos considerás, como diría aquel grupo de rock Led Zeppelin, que la canción es la misma? Sí, es la misma con distintos matices. Y antes la cantaban con arpa y con guitarra, ¿y ahora? La cantan con sintetizadores y con secuenciadores. Entonces, pero los matices son los mismos. Fíjate que en este siglo XXI, 2025, los grandes líderes mundiales son todos totalitarios y autoritarios. Putin, Xi Jinping, el chino, Trump. Si Trump pudiera ser totalitario, lo haría. Solamente que las instituciones norteamericanas son muy fuertes, todavía. No sabemos cuál es el futuro. Entonces los grandes líderes, y en Europa se debate entre la anarquía y la debilidad de una vida cómoda, muelle, que los llevó a ser tolerantes en muchos aspectos y bueno, no saben qué hacer con muchos aspectos. Pero también en gran parte de Europa hay todavía totalitarios. Entonces... ¿Y a qué vos atribuís justamente esa gincana de totalitarios? Y es muy difícil dar una respuesta así muy cortante. Yo creo que en buena parte hay un ciclo de degradación intelectual, cultural y ética de la humanidad que termina siempre en el autoritarismo. Cuando uno tiene capacidad dialéctica que viene del razonamiento y no puedes solucionar tus problemas razonadamente, los solucionas a la fuerza. Y la solución a la fuerza comienza siempre con un tema de comunicación cortada. Y yo creo que eso está pasando hoy día, sobre todo en los grandes centros. Porque las dictaduras sudamericanas son lo mismo, son las mismas con distintos ciclos. No pasa en Venezuela, pero son ciclos y sobre todo en las grandes potencias no tenemos líderes, no tenemos modelos en las grandes potencias y no tenemos ya conceptos ideológicos marcados. Hoy yo no sé bien qué es de izquierda y qué es derecha. Claro. Está todo difuminado. Te hablan de progresismo y te hablan de... Y bueno, ¿qué es un progresista? ¿Qué es un conservador? ¿Qué es un ultra? Entonces está todo mezclado.
¿Y a vos te parece que las redes, que la tecnología ha contribuido a que esa mezcolanza, digamos, fuera más espesa debido a un desconocimiento? Porque las redes muchas veces, o la información ahora, uno no sabe de dónde sale. No está precisamente en manos de un grupo que maneja la historia, la palabra, la filosofía, la comunicación. En las redes hay una guerra entre la razonabilidad y la tilinguería. Y ganan estos. ¿Por qué? Porque están manejados sobre todo por los grandes centros de poder que en su afán de dominio usan las redes para idiotizar a la gente, invisibilizar a la gente. Las redes son una gran herramienta. Las redes son los más grandes medios de comunicación. X es el más grande medio de comunicación del mundo en este mismo momento. Bien usado es un elemento fantástico. Pero también, ¿quién dilucida qué es basura y qué es útil? Y fíjate una cosa. A comienzos del siglo XXI decían que el periodismo ya estaba muerto. Y que los periodistas iban a ser eran seres en vías de extinción. ¿Por qué? Porque todo el mundo podía hacer la información. Hasta que se dieron cuenta de que estamos saturados de información y nadie puede determinar qué información es real y cuál información no es real. Entonces, ¿quién puede dilucidar eso? Y una persona bien formada, profesionalmente y éticamente, que es la formación que debe tener un periodista. Y cómo verificar que es el verbo, el infinitivo del momento. Verificar todo lo que te dicen, todo lo que lees. Porque las redes tienen una influencia enorme. Y sobre todo las redes influencian en personas que tienen poca preparación. Incluso en países. Aquella puja electoral entre Trump y la señora Clinton. La señora Clinton llevaba varios puntos de ventaja sobre Trump. Pero a través de la agencia esta, no me acuerdo cómo se llamaba, comenzaron a hacer un trabajo con todas las granjas que crean los perfiles falsos de compañía, hacer un trabajo a través de Facebook, haciendo encuestas con Facebook y haciendo mensajes dirigidos en Facebook a ciertas personas, a través de perfiles falsos, comenzaron a crearle una fama a la señora Clinton, diciendo que era una personalidad nefasta para Estados Unidos. Terminó ganando Trump, porque liquidaron a la señora Clinton. Todo el mundo creyó en ese mensaje, sobre todo en Facebook. Y después se descubrió que eso había sido todo pergeñado por una gran agencia inglesa en aquel tiempo. Y hoy tenemos las granjas que crean bots y trolls que trabajan sobre todo en campo político. Nosotros vemos todos los días. No hay necesidad de cómo trabajan. Entonces, en las redes hay una puja que también se debe dilucidar alguna vez. Pero cuanto más totalitario sea el poder y tenga poder para incidir en muchas cosas, como las redes, por ejemplo, yo creo que la involución del pensamiento en la humanidad nos va a llevar a una degradación moral cada vez peor. ¿Que vos estás viendo el día de hoy? Lastimosamente. Fíjate en nuestro Congreso. La prueba palpable. Decíamos ya en la época de Stroessner, ¿qué Congreso? Porque en la época de Stroessner había congresistas que vos te solazabas en una guerra dialéctica, en un combate dialéctico entre Efraín Cardoso y Ezequiel González Alsina, claro, por ejemplo. Claro. Y hoy entre las groserías de, no sé, no quiero dar nombres, en que se tratan de lo peor, que parecen dos tipos sentados tomando cerveza en el bar de un barrio marginal. No parecen congresistas. Y bueno, ahí tenés la prueba palpable. Porque no hay solamente una degradación en la oferta política, sino también una degradación en la demanda política. Los electores. Cuando pensamos, ¿a quién diablos le eligió a este? Y bueno, y hubo gente que lo eligió. Y bueno, entonces, aquel poder omnímodo que nace como la figura del Supremo, por ejemplo, en nuestro país sobre todo se va expandiendo y haciendo que nuestra gimnasia política, dialéctica y de convivencia
haya sido pobre durante tanto tiempo y siga siendo pobre hoy mismo. ¿Por qué, por ejemplo, en Uruguay hubo dictaduras muy fuertes? En Chile hubo dictaduras muy fuertes, pero se rehicieron. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene en su ADN el concepto de la institución. Aquí no tenemos institución. Aquí el funcionario público piensa que el ente público que dirige es de él y que puede hacer lo que quiera y que es inmune e impune. Entonces, y que la corrupción, no, el Estado no es de nadie, podemos saquear al Estado. Ese es el concepto que se tiene, porque no tenemos el concepto de institucionalidad. Entonces te dicen, tenemos que volver a como fue Francia, que fue honesto. Y sí, pero no podemos volver a aquellos tiempos, son tiempos diferentes. Pero todavía tenemos la mentalidad de volver a Francia, el hombre poderoso que nos va a solucionar todo. Y eso es imposible. Hoy nadie te va a solucionar todo. Hoy la solución será la institucionalización del país o la reconstitución de la ciudadanía como tal. Ciudadano es aquel ser que tiene conceptos acabados de sus derechos y sus obligaciones. Al contrario de lo que es el súbdito, que está nacido solamente para obedecer, como fuimos los paraguayos durante tanto tiempo. Claro, o habitantes simplemente sí, de un lugar la población, que luego puede emigrar y no tener ningún enraizamiento. Sí. Y en eso que vos decís, en cuanto a esa falta de una ciudadanía experimentada o formada e informada, la educación tiene una relación muy fuerte. Las instituciones educativas nunca han sido lo suficientemente fortalecidas ni alimentadas como para que como en el caso de Uruguay o en Chile, puedan haber atravesado momentos históricos y sin embargo poder también recuperar a través de su propia formación algunos espacios? Esos momentos históricos que tienen que ver con la relación, hay muchos en el Paraguay dignos de estudio. Por ejemplo, después de la guerra contra la Triple Alianza, lo primero que pensaron las autoridades de aquel tiempo era un colegio. Claro. Y así nació el Colegio Nacional. El numen del cual salió la mejor generación intelectual en toda la historia del Paraguay, la generación del 900. Los Manuel Domínguez, los Manuel Gondas, Ligia Ayala, Eusebio Ayala, toda esa gente, Fulgencio de Moreno, y toda esa gente que son gente brillante que vos pensás, cuando lees sus obras, decís, ¿cómo podían tener tanta erudición y tanta cultura, tipos nacidos en la pobreza, pero en la miseria? Que era casi sin libros en el Paraguay. Claro, ¿no? Sí. ¿Y cómo le llegaban? En la biblioteca de Manuel Gondra, que era un tipo pobre, y en la biblioteca que después fue comprada por la Universidad de Houston, Texas. ¿Cómo se hizo del libro? Y bueno, esa generación, el Colegio Nacional, que durante mucho tiempo fue el numen de donde salieron los mejores pensadores del Paraguay. Después los otros colegios, ya venían los otros colegios, las Años de los Salesianos, San José con los bayoneses y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo, hubo varias generaciones de grandes maestros. Esa generación de varios maestros formados después con la escuela normal, que formaban maestras, que eran instituciones serias y estatales. Proyecto a través del cual entraron las mujeres también. Sí, claro, porque se pensó en las mujeres, cuando venían todas las hermanas de Perati, pensaron, bueno, las mujeres también tienen que estudiar. Sí. Y entonces esa generación de grandes maestros que va hasta los años 60, 70, el estronismo, hizo que hubiera en nuestro país gente pensante, élites pensantes. No todo el país, pero élites pensantes. Pero después con la partidización de la educación en la época de Stroessner, eso se echó a perder. ¿Por qué? Porque fueron erradicados de la enseñanza, sobre todo en la enseñanza de los colegios públicos, los grandes maestros. Y se tomó a gente que era adepta al partido y todo ese tipo de cosas. Quedó eso. Valía más tu afiliación partidaria que tus conocimientos académicos para ser profesor en un colegio público. Y el Colegio Nacional era, en mis tiempos todavía, en los años 60, ser del Colegio Nacional era una especie de sello distintivo. Bueno, no cualquiera entraba en el Colegio Nacional. Tenía que tener un alto nivel. Competían con todos los otros colegios Chuchi de Asunción. Pero después eso se fue al mazo por la partidización
por la politiquización. Si decimos politización, bueno, la política es algo superior. Claro, todos somos seres políticos, como diría Max Weber. La politiquería es otra cosa. Bueno, esa degradación tuvo que ver, esa degradación de los maestros tuvo que ver también con la degradación de los estudiantes. En los años 90, cuando apareció la transición democrática, hubo intentos de reformas, pero todos fueron fallidos, esos intentos. ¿Por qué? Porque hubo reformas educativas que no contemplaron lo esencial, la reforma del sistema de formación de docentes. Y eso fue un desastre. Creo que ahí acabaron los fondos de Kansas. Hasta cuando llega justamente, iban a ser formados los docentes, ahí ya no había más fondos. Sí, entonces, siempre tenemos ese problema. Y a lo largo de la historia, ya que recorriste, y que vengamos otra vez de la mano del Supremo, a lo largo de la historia del Paraguay, yo siento también que los medios de comunicación, Roa dijo en un momento que la filosofía paraguaya estaba justamente en periódicos y en revistas en el Paraguay, que ahí habían estado depositados. ¿Cómo vos sentís esa evolución, involución? ¿Cómo vos ves justamente esa parte de la comunicación, del periodismo, de la filosofía? Hubo tiempos durante todo el siglo XX en que el periodismo fue una fuente de cultura. Eran los periódicos paraguayos hasta el 60, hasta ABC, eran todos periódicos políticos, pero tenían grandes redactores, que eran gente de gran alto nivel intelectual. Entonces había un debate político, dialéctico, que era interesante, era importante, y además eran fuentes de cultura. Pero después también en los últimos tiempos hay un pensamiento economicista en los medios que hace prevalecer la publicidad, el anuncio, el lucro, y te dicen, por ejemplo, en el caso de última hora, el correo semanal. El correo semanal era un suplemento extraordinariamente útil, bello, completo, fuente de cultura, y ahora está resignada a dos páginas. Y le decís a los administrativos y te dicen, no vende. La misma cosa pasa con el suplemento de ADC, que son 2 páginas, cuatro páginas, y no venden. Y en los otros países cultos, los suplementos culturales siguen siendo emblemas. No venden tampoco en sí. No vas a encontrar avisos en los suplementos culturales porque no hace falta. Porque eso que vos invertís ahí es producto de tu ganancia en otras partes. Pero eso aquí, con el pensamiento economicista, no, tiene que producir su parte. Si no produce su parte, entonces la cultura fuera. Y eso repercute también en la educación de los jóvenes, que antes teníamos en los suplementos culturales, los periódicos, una fuente de conocimientos. Ahí se publicaban cuentos cortos, poesía, discusiones, críticas literarias. Oscar Trinidad también estaba, por ejemplo, hablando. Era nuestro último gran crítico. Y después cierto. Todo eso desapareció. Entonces, cuando vos no encontrás contenido en los medios, esos medios sirven como para informarte de lo básico, pero no para nutrirte como ser humano integral, porque te falta algo. Y entonces, ¿qué hacemos? Y gracias a las redes recurrimos al País de Madrid, a Eñe de Clarín, a los suplementos de La Nación de Buenos Aires. Entonces estamos viviendo de fuera, porque dentro no nos dan nada. Y eso es una pena, te lo digo yo como periodista y como escritor que siento. Tampoco hay más revistas literarias, no se puede hacer porque no hay fondos. El sector privado prefiere, poner dinero en revistas de moda o en revistas de farándula, lo que sea, pues no en una revista cultural, porque no vende. Y claro que no vende, porque la cultura siempre es una élite pequeña, pero cuando vos tenés una élite pequeña cultural fuerte, esa élite repercute en todo el pensamiento de todo el país. Claro. ¿Qué hubiese sido de la defensa dialéctica y jurídica del Chaco si en la generación 900 hubiésemos perdido la guerra mucho antes en la mesa de la ¿cómo se llamaba? No, era Naciones Unidas cuando eso. Hubiésemos perdido la guerra mucho antes. Así mismo. Porque no iban a agarrar los bolivianos, que tenían más cerebros. Pero no, Paraguay se defendió porque tenía cerebros. Y tenía la base documental que había traído el gran Blas Garay de España. Un chico de 26 años.
Murió a los 26 años, pero dejó 4 libros fundamentales y rescató casi 3.000 folios que demostraban los derechos jurídicos del Paraguay sobre el Chaco. Sí. Esa generación brillante, formada así tan brillantemente, era cerebro, era cultura, era. Y en este momento el país carece de cultura. Y si no tenés cultura, no tenés, como llaman en guaraní, no tenés contenido. ¿Qué pasó con nuestro país? Nosotros llegamos a crecer 15% anual, una cosa extraordinaria en cualquier país del mundo. ¿Qué pasó con eso? Y se diluyó. Porque si sos ignorante, la plata te sirve de poco. Solamente voy a cometer otros hechos que te llevan a demostrar tu ignorancia. Y después hasta que se te acabe la plata. Pero si no tienes una base cultural que hace que tu pensamiento te lleve a pensar mucho más allá del simple economicismo, del valor utilitario del dinero, entonces tenés poco plafón, como dicen los meteorólogos, pocas perspectivas, y tu horizonte es muy cercano. Es cierto, porque Octavio Paz justamente dice, no es cierto que el campesino no sea culto, tiene una historia, tiene una identidad y tiene unos valores y por lo tanto tiene un futuro. El problema del Paraguay es ese que vos señalás también, no hay claridad de nuestra identidad, no hay claridad de nuestro pasado, no hay claridad de nuestra historia. Ahora que mencionaste a Blas Garay, el hijo que Blas Garay no vio nacer, estuvo luego en la Comanchaco con el Mariscal Estigarribia, qué ironía, ¿verdad? Sí, qué maravilla, qué maravilla. Sí, cómo el ADN se transmite. Sí. Y sí, nosotros hemos perdido identidad en muchos aspectos. Sobre todo la identidad esa positiva que teníamos. Uno de los aspectos positivos que teníamos y que hemos perdido, sobre todo después de Itaipú, es la austeridad y el sentido moral. Yo me acuerdo de cuando chico, en mi barrio, los pocos que tenían automóviles dejaron el automóvil en la calle, abierto. A nadie se le iba a antojar tocar ese auto. Es mucho menos robar, que sea, no sé. En el sentido de que lo mío es lo mío y lo ajeno es lo ajeno. El sentido moral, el sentido de austeridad. Me conformo con lo que tengo, voy a pelear por lo mío, pero voy a pelear para que sea mío. No puedo apropiarme de lo ajeno. Hoy no. Anda, deja tu auto en la esquina abierto. Claro. Y además yo siento que es importante eso que vos señalás, porque antes había un río. ¿Te acuerdas como dice justamente José Luis Apleyaren? Hay un sitio, dice un alfanje de acero como río. Había un río donde todos podíamos... Hermosa imagen. ¿Verdad? Es una imagen emocionante. Había un río donde todos teníamos la oportunidad de bañarnos, de disfrutar. Estaba la piscina del Parque Caballero. Fíjate ahora, ese derecho básico con el calor del Paraguay, ni ese tienen los niños. Tanto se ha polarizado, ¿verdad?, los bienes que ni siquiera tienen ese derecho. Entonces, como vos decís, la simetría es tan alta que vivimos, parece, en países diferentes, hasta no sé, en cosmos diferentes. Sí. La imagen del Paraguay está dada en la imagen del microcentro Asunceno. Descascarado, caído, desolado, inseguro, sucio, feo. Así, no, estaban los shopping. ¿Pero qué? Los shopping en otro mundo. El núcleo, el alma de un país está en el centro histórico de su capital. Si eso descuidas, quiere decir que tu país te importa un bledo. El año pasado estuve en Quito. Quito es patrimonio de la humanidad. Tiene un centro histórico, un casco histórico que es una maravilla. Edificios del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII inclusive, que están conservados como joyas. Las iglesias franciscanas, dominicas, jesuitas y 5 iglesias en total en el microcentro son joyas. Y joyas en realidad, porque son... tienen un fondo de arena con incrustaciones de pepitas de oro. Claro. Y para entrar ahí tienes que pagar $5. Y hay una cantidad inmensa de dólares que se recauda para ver eso nomás luego. Y acá, ¿cómo le sacas a caminar por el centro a un inversionista, por ejemplo? ¿Qué le vas a mostrar? Y no sé, para entrar a la catedral tienes que pasar todo un círculo de tipos tenebrosos que te miran. Y para entrar en el Cabildo, donde hay un museo, y tenés que pasar por el charco
de aguas negras. Sí, olorosas. Claro, y 4 o 5 cosas de sal ahí, las chocitas. Ese es el microcentro de Asunción, el casco histórico. Es la historia del Paraguay, está ahí. Sí. La espada de Salazar como tendedero de las bombachas de la señora. Es una cosa espantosa. Sí. Ahora que hay un movimiento que quiere tratar de recuperar eso. Pero nada, las autoridades municipales y las autoridades nacionales y todas las veces que vamos a recuperar el centro, de vez en cuando hacer una comida ahí en la calle y cuando termina eso, se termina todo. Pues no es solamente eso. No. Es la reconstrucción conceptual. No solamente y pintar y después se acabó ya. No, es todo. Ahí entra la seguridad y todo un montón de cosas que hacen a un conjunto de cosas. Qué interesante eso que señalas, Bernardo, con respecto a nuestro centro, a nuestro microcentro, porque realmente ese es el centro cívico. Juega Paraguay, la gente va ahí a celebrar. Hay alguna revuelta, la gente va ahí. Ese es realmente el corazón de nuestra capital. Sí, eso es lo que nos representa. Y fíjate que el Supremo hizo una reconfiguración de Asunción. Claro, él lo hizo por cuestiones de seguridad. Sacó las cuadrículas y eso más o menos oblicuas las calles, porque eso le daba seguridad en sus paseos que no hubiera un francotirador por ahí. Porque anteriormente la ciudad miraba más al río. Sí, no, claro. Sí. La ciudad, sí. Y esa es otra característica del Paraguay. Tenemos un río al cual no miramos. No. Y no sabemos que ese río es nuestro pulmón. El 85% del comercio externo Paraguay se da por el río Paraguay, la hidrovía Paraguay-Paraná. Tenemos la tercera flota fluvial más grande del mundo, bandera paraguaya. China, Estados Unidos y Paraguay. Y mucha gente no sabe eso, que el río es nuestra identidad también. Sí. No estamos con el río. Es un aspecto nomás. Hace poco hubo una de motor, un yate que hacía cruce por el río. Duró un día, creo. Después se murió y se acabó. Nunca más. Esas cosas que pasan en el Paraguay. Sí. Y el río debería ser una forma de comunicarse también. Sí. De Concepción a Asunción en la época de Stroessner había unos barcos preciosos. Efectivamente. El López, el presidente Stroessner, que nos íbamos hasta Corrientes o hasta Concepción. Sí. Y eran barcos hermosos, modernos y muy lujosos inclusive. Y hoy ni siquiera eso tenemos. El río no lo aprovechamos para nada. Lo que sería la gente de Villeta venir por el río, claro, con un paquebote que hagan una hora eso, evitar todo el tráfico. Ese tipo de cosas porque no se piensa. Y tantas cosas que hacen que este Paraguay desperdicie potenciales. Sí. ¿Por qué? Porque el poder en el Paraguay es un poder que mira su ombligo nada más. Claro. Solamente piensa primero en mantener el poder, segundo en saquear el erario sobre la base del poder. En ese aspecto Francia también tuvo sus problemas, porque Francia también evitó el desarrollo del país por ese temor que tenía a la influencia extranjera, que tal vez hubiera hecho que él perdiera poder sobre el. Entonces mantuvo a la ciudadanía sojuzgada y sometida, y no permitió el poder. Y ahí nace también nuestro sometimiento total al poder. Al paraguayo le es más cómodo vivir en una dictadura. ¿Por qué? Porque hay alguien que piensa por él. Él le va a decir qué hacer. No es una generalización, pero en gran parte es así. Porque no conoce otro camino. Claro, y porque le cuesta pensar. Le cuesta tomar decisiones propias. Ahora hay una generación, sí, ya diferente. Los entrepreneurs, la gente que intenta ya no solamente terminar la universidad y conchavarse, es decir, buscar un empleo, sino tener su propio camino, su propio emprendimiento, los emprendedores, el propio emprendimiento, salir al mundo, extenderse, no depender de nadie ni de nada. Entonces, hay una generación, pero todavía eso debe extenderse en toda la ciudadanía. Nosotros tenemos inteligencias particulares, lo que no tenemos es inteligencia colectiva, que es lo que nos falta todavía. Y eso depende en mucho de la educación y también de los medios, que recobren los medios su labor de difusores culturales y no solamente de las buenas malas.
Y las radios también. Y ¿Te la acordás radio que sobre la todo. radio había una emisora donde escuchábamos cada día, por ejemplo, desde el Mirador de los Sucesos? Había una radio donde escuchábamos cuentos de terror a medianoche. Había como una espesura en la radio que no era solamente esto de ahora, ¿verdad que sí? Para hablar en la radio debías primero tener buena voz Sí. y después saber de lo que hablabas. Hoy cualquier ayura galleta habla en radio. Es un Eso me drama. gustó de la Yura Galleta, está bien. Elio Vera Dixit. Es cierto. Hoy Aniversario. aniversario Aniversario. El 25 de marzo. Es cierto, es cierto. Y volviendo al Supremo, el Supremo tiene algo interesante que yo siempre le señalo a alumnos y alumnas, ¿verdad? Sobre todo porque tiene una posibilidad de que siempre nos preguntamos por qué Augusto Roa Bastos realmente ha empezado esta obra con ese libelo tan interesante y escrito a mano. Porque es la excusa para hacer el libro. Sin ese libro quizás no hubiese tenido sentido que el dictador hablara nomás. Ese panfleto que está pegado ahí. En la iglesia, igual que es lo aparece el que, de es lo que le Lutero. da el pie. Y Exactamente. vuelve a recordar entonces eso, porque eso es lo que da el pie para que el Supremo comience a analizar qué es eso, a buscar los culpables de eso y a ordenarle a Patiño que haga lo que tenga que hacer. Y hay cosas Es como algo que salió en las redes de repente. Sí, Aquí. es como un tweet. Claro, como el tweet de repente y a Sí. mano alzada. Claro. Y eso a mí, varios críticos en Buenos Aires me señalaron que era un poco también un homenaje de él al audiovisual, a la Y quizá- posibilidad, ¿verdad?, de a mano alzada. Quizá porque él era un audiovisualista. Era un gran audiovisualista. Él amaba el cine, no solamente como guionista, sino era un aficionado a armar escenas y todo ese tipo de cosas. Se compró la moviola, Sí, exactamente, filmaba. Bueno, y mira, realmente el tiempo es tan corto para hablar contigo. Bueno, pero tenemos la eternidad donde yo espero que juntos sigamos hablando. Espero que sí. ¿Verdad? Ojalá. Pero sin embargo, antes de irte, te voy a hacer esta imagen. Viene hoy Gaspar Rodríguez de Francia, viene Augusto Roa Bastos, me paro yo de aquí, se sientan ellos dos y hablan contigo. ¿Qué se van a decir los tres? No, les voy a preguntar primero quién es el Supremo. Si es Francia de Roa en la novela. Tomando la novela. Porque creo que el Supremo es Roa en el aspecto de que supo enfocar la novela para sacarle al Supremo toda esa calidad dialéctica que tenía dentro el doctor Francia. Porque así como dice el doctor Francia o el Supremo en la novela, que Roa Bastos es el que dice, por fin encontré a alguien parecido a mí, y soy yo mismo. Y ese es Roa Bastos. Yo no creo que nadie pueda hacer una novela como Yo el Supremo, si no es un Supremo como Roa. Por eso le escribe Gabriel García Márquez cuando él gana el Cervantes, tú el Supremo. Sí. Bueno, eso. ¿Y qué le dirías al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia? Y que habilite el naranjito por una semana y que seleccione algunos personajes del Congreso. Y que sople viento norte y que haya unos fusileros dispuestos ahí a hacer su trabajo. ¿Y qué te parece que él te contestaría a vos? Sería con mucho gusto porque le encanta. Vos también sos un supremo. Muchísimas gracias, Bernardo Neri Farina. Contamos contigo otra vez en esta biblioteca. Cuando quieran, yo me siento muy a gusto acá, siempre me recibieron muy bien acá. Y estoy para cuando gusten. Bueno, entonces ahora ya tomamos un café. Que sigan disfrutando de estos libros y sobre todo que esta reflexión quede en el aire como nuestra historia y como nuestro futuro.